¿Alguna vez has pensado cómo sería el mundo si nadie hubiera inventado la escritura? Imagina vos tratando de pagar los servicios con dibujitos o vos todo inspirado escribiéndole al crunch un mensaje de amor a punta de garabatos y sin la posibilidad de los emojis. Complicado pues. Nuevamente, bienvenidos a De Otra Forma, donde le ponemos el alma y el humor a la historia humana. Continuamos con la saga, la comunicación a través del tiempo, y el capítulo de hoy se llama Trazos que hablan. Vamos para donde una people que ya era antigua para los antiguos. Les voy a contar cómo con sistemas cuneiformes, los jeroglíficos y otro par de inventos, transformamos el sonido en memoria. Al final vas a ver cómo esos trazos todavía nos hablan en el cel hoy en día. Así que alista el tintico, acomódate bien y prepárate para un viaje donde la voz se volvió piedra, el pensamiento un trazo y las palabras se hicieron eternas. Vamos a descifrar cómo pasamos de pintar cuevas a dejar mensajes que hoy seguimos leyendo. ¿Listos? Porque arrancamos. Si vos escuchaste los capítulos anteriores de dónde salió eso de hablar y Voces de la Piedra, ya sabes que la historia de la comunicación empezó con gruñidos, después con palabras y luego dejamos a nuestros tatarabuelos dibujando bisotes en las cuevas y usando piedras como el primer WhatsApp de la humanidad. Pero hablar no basta. Las palabras se las lleva el viento, las pinturas se borran con los años y la memoria es frágil. Hacete un par de preguntas. ¿Cómo guardas el pensamiento? ¿Y qué harías si tus palabras se borran cada noche como el eco de un sueño? Y fue allí, en algún lugar de Mesopotamia, la tierra entre ríos, bañada por el Tigris y el Éufrates. Para que te ubiques, estamos en lo que hoy en día es Irak, entre zonas agrícolas muy fértiles. Hace un calor seco horrible. Y nuestro protagonista, un hombre común, camina entre las mujeres del mercado, pasa junto a los sacerdotes con sus cantos y ofrendas y mira un par de comerciantes que se están saludando a sus respectivas madres, todo por una deuda. Y como quien no es con él, continúa su camino. Justo antes de llegar a los canales que abastecen las cosechas, observa el barro que tiene a sus pies con curiosidad. Se agacha para dibujar sobre él, dejando que sus dedos simplemente tracen algo sin forma y piensa, ¿y si lo dejo marcado? Esa simple idea cambió todo. La voz dejó de morir en el aire y empezó a vivir en la arcilla. Estas son las piedras fundadoras de lo que hoy llamamos civilización. Y como por arte de magia, las escenas se convirtieron en símbolos y los símbolos en palabras. Fue un proceso lento de miles de años donde entendimos que hablar era poquito. Había que marcarlo en algo que aguantara el tiempo. Como decía el antropólogo Walter Ohm, la escritura es la tecnología que nos permitió pensar en lo abstracto. Pasamos de contar historias alrededor del juego a dejar constancia en piedra, barro y papiro. Viajamos a Sumer hace 5000 años, en un mundo de comerciantes y sacerdotes que se convirtió en el escenario del primer gran milagro del lenguaje. Allí se inventó la primera forma de escritura conocida, el cuneiforme. Ellos superaron la capacidad de la memoria y anotaron todo. Y es que los primeros mensajes no fueron poemas ni cartas de amor, fue una lista de cuentas. Sí, parcero, el primer documento de la humanidad fue básicamente una factura. Pero volviendo al cuneiforme, su nombre proviene del latín cuneus, que significa cuña. Para que lo tengas más claro, los sumerios escribían con un palito triangular sobre las tablillas de arcilla húmeda, dejando pequeñas marcas. Al principio era para llevar cuentas. ¿Cuántas ovejas vendí? ¿Cuántos granos de cebada hay? ¿Cuánta cerveza queda? Sí, cerveza, para repartir en el templo. Hoy en día uno va a un templo y le dan una hostia, ya no dan cerveza. ¿Cómo hemos cambiado? Solo imagínate que hace más de 5000 años alguien dejó grabado en barro una historia sobre la amistad, la muerte y la inmortalidad. Y todavía podemos leerla. Dato curioso, también se han encontrado tablillas con quejas de clientes. Una dice literalmente me vendieron cobre de mala calidad. O sea, el primer reclamo de servicio al cliente, sumerio. ¡Qué belleza! Como diría el arqueólogo Samuel Noah Kramer, la historia comienza en Sumer. Y no lo dijo por romanticismo, sino porque allí literalmente comienza la historia escrita. Allí se escribieron las primeras leyes, los primeros signos y el primer poema épico del mundo, la epopeya de Gilgamesh.
Mientras el barro guardaba poemas en Sumeria, a la orilla del Nilo, la piedra aprendía a rezar en el norte de África. Y es que había allí unos manes, mejor dicho, un pueblo que brillaba por sus templos, sus dioses y sus pirámides, así como por su riqueza cultural y sí, adivinaron, son los egipcios, quienes tallaban el tiempo con símbolos. Y si algo tenían claro los egipcios era que escribir era un acto sagrado. Sus jeroglíficos fueron su lenguaje del alma, siendo cada símbolo una mezcla de arte y palabra. Pájaros, ojos, serpientes, soles, manos, son parte de su repertorio de figuras. Para que tengas una mejor idea, los jeroglíficos no solo representaban sonidos, sino también ideas y objetos. Eran su lenguaje visual, poético y espiritual. Este sistema de comunicación, o sea, los jeroglíficos, nació casi que al mismo tiempo que sus vecinos, quienes crearon el cuneiforme, hace unos 3200 años antes del que murió en la cruz. Acá te voy a dar un poquito de luz. La palabra jeroglífico viene de dos palabras, del griego. La primera es hieros, que significa sagrado, y la segunda, glupei, que significa tallar. Si conjuntas estas palabras, se llegó a un significado que da más o menos escritura sagrada tallada en la piedra. Y es que no es una exageración decir esto, pues se tomaban muy a pecho los egipcios esto. Creían que los signos eran las voces de los dioses. Escribir era como invocar. Hablar con los dioses es escribir bien, decía Patotep hace 4000 años. Por otro lado, Messier Jean-Franc Champollion era un lingüista y egiptólogo francés, no un soldado, aunque la historia sí empieza con un ejército, y fue quien descubrió los jeroglíficos gracias a un hallazgo fortuito, resultado en 1799. Resulta que soldados franceses del ejército de Napoleón Bonaparte estaban excavando los cimientos de un fuerte llamado Fort Juliet, cerca de la ciudad Rasiche, que los franceses le decían Rosette. Allí, por pura suerte, desenterraron una piedra con un texto tallado en 3 escrituras, griego, demótico y jeroglífico. Esa piedra viajó a Francia y más de 20 años después, en 1822, Champollion logró descifrarla. Fue entonces cuando soltó la frase: he escuchado la voz de los faraones. Y tenía razón, porque cuando uno ve esos símbolos tallados en los muros de un templo, siente que la piedra habla. Pero ojo que no cualquiera podía escribir. Ser escriba en el antiguo Egipto era un honor reservado para pocos. Ellos eran los influencers del faraón, los guardianes del conocimiento. Usaban pinceles, papiros y tintas naturales, y su labor no solo era registrar, sino asegurar la eternidad. Porque si algo entendieron los egipcios antes que nadie fue esto: las palabras son más duraderas que las pirámides. Así que los escribas eran una élite, guardianes del poder y del conocimiento. Sabían leer los secretos del faraón, las plegarias a los dioses y las leyes. Y es que allí el conocimiento era poder literal. Lo curioso es que aún hoy en día esta misma premisa sigue vigente. Del rezo tallado en piedra pasamos ahora al fuego y al hueso, porque al otro lado del mundo la escritura comenzó mirando hacia el cielo, literalmente. Los primeros caracteres chinos se grababan sobre hueso de animales y caparazones de tortugas, usados para consultar el destino. Por eso se conocen como inscripciones oraculares. Porque antes de escribir ideas, los humanos escribíamos preguntas. Imagínate esta escena. El chamán calienta el hueso hasta que se agrieta y las grietas eran interpretadas como mensajes de los dioses. Luego, sobre esas mismas grietas se grababan los símbolos que representaban las respuestas. Así nació el germen de lo que hoy es la escritura china, uno de los sistemas más antiguos y continuos del planeta. En esos trazos está la raíz de una idea muy poderosa: escribir para traducir al cielo. Mientras en Egipto andaban en proyectos de arquitectura moderna para la época, en Asia la historia se escribía sobre un material alternativo, amigable con el ambiente y literalmente, pues la escritura nació sobre hueso. Esta people de la dinastía Xian, quienes gobernaron entre el 1600 y el 1050 a.C., tuvieron la magnífica idea de usar huesos de buey, así como caparazones de tortuga, con la particularidad que los artistas eran los sacerdotes. Ahora quiero que te imagines otra escena, y en esta el rey también es un chamán y escribía sobre un hueso triangular, la escápula de un buey, una pregunta en un ritual solemne. Le aplicaba calor mediante un instrumento de bronce o un tizón ardiente hasta que el hueso crujía y se agrietaba.
Este ritual nació de una práctica que se conoce como piromancia. Para darles luz no es más que la adivinación mediante fuego y calor. Lo clave aquí es la forma de las grietas, la cual se interpretaba como un mensaje de los dioses o los ancestros, algo así como una confirmación de entrega de correo electrónico de las que usamos actualmente. Lo que sí fue verdaderamente revolucionario es la necesidad de registrar todo el proceso en el propio hueso. Registraban la pregunta con una adivinación como lloverán los próximos días, vamos a ir a cogerle tierrita al vecino o la reina va a tener un buen parto. Una predicción, por ejemplo, una determinada respuesta se tenía ahí. Sí, la reina va a tener buen parto. Y por último, vamos a dejar una verificación. Grababan sobre él si la reina tuvo un buen parto o si llovió. Básicamente documentaban todo el proceso y sin saberlo inventaron el primer archivo de la historia humana, el registro de lo invisible. Como dijo el sinólogo Hercler, que escribió cada trazo en los huesos oraculares es una ventana al inicio de la civilización china. Aquellos símbolos fueron los abuelos de los caracteres chinos actuales, un idioma que empezó grabado en hueso y hoy se escribe en pantallas. En conclusión, pasaron de la tortuga al teclado. Y mientras en China los reyes leían el fuego y los huesos, de este lado del mundo, las manos pintaban historias sobre pieles y cortezas. Bienvenidos a América. Y en nuestro continente la historia no fue menos impresionante. Mucho antes de que llegaran los europeos ya existían sistemas de escritura y registro. Acá la cosa fue a punta de códices e infográficos mucho antes del PowerPoint. Esto para Mesoamérica. Y para Sudamérica se nos vuelve un nudo la cosa. Empecemos por Mesoamérica, donde la historia se dibuja con color y devoción, pues para que entiendas, los códices precolombinos son un manuscrito pictórico que servía como el eje principal del conocimiento, la historia y ritual. Resulta que los mayas y aztecas les dio por dejar libre la creatividad y nos dejaron uno de los sistemas de escritura más complejos del mundo antiguo. Básicamente combinaban símbolos, fonemas y arte en cada trazo. Para que me entiendan, tenemos una unidad mínima de escritura llamada glifo, algo como las letras de nuestro alfabeto, pero en vez de tener un valor para formar una palabra, un glifo puede significar una sílaba, palabra, idea, un concepto complejo o literalmente el objeto que representaba, y este se podía pintar, grabar o tallar. Hay que estar concentrado para entender lo que está escrito o si no, se pierde el mensaje. Por otra parte, tenemos el códice, que es un mensaje completo, o el libro. La cosa es que este libro está escrito en piel de venado, cortezas de árboles, pintados en cerámicas, en grafitis en los templos y también dándole voces a las piedras. Resulta que estos manes nos dejaron entre sus códices varios temas. Y es que nos contaron con quién se dieron en la madre o jugaron a la guerra, actas de matrimonio, pues nos dijeron quién se casó con la hija del rey, nos contaron el rey de quién era hijo, nos dijeron un poquito de contabilidad, dejaron un calendario con múltiples formas de contar, nos echaron chisme con narraciones míticas y nos hablaron de astronomía. Mejor dicho, en la variedad está el placer y el códice de Dresde es prueba de ello. Y es que este es un libro con cálculos astronómicos tan precisos que aún asombra a los científicos. El arqueólogo Eric Thompson lo llamó una de las mayores hazañas intelectuales de la humanidad. Pero el fuego casi borra todo. Cuando llegó la conquista, muchos códices ardieron. Aún así, algunos sobrevivieron, como el que ya comenté, el Códice Dresde o el Códice Borgia, testigos de una mente humana que pensaba en símbolos mucho antes de que llegaran las plumas europeas. Ahora, en Sudamérica se nos anuda la cosa, pues acá los chachos del paseo son los incas y resulta que no tenían un alfabeto como tal. Ellos crearon algo único, los quipus. Cuerdas con nudo de colores que servían para contar, registrar y hasta narrar historias. No crean que fue algo que se inventaron hace poquito. Hay registros que nos dicen que desde hace 3000 años ya no daban la información. Voy a tratar de desenredar esto. Los quipus
consisten en una cuerda principal horizontal de la que cuelgan numerosas cuerdas secundarias, con nudos hechos en diferentes posiciones, tamaños y tipos. Lo que se sabe con certeza es que el quipu era un sistema de registro decimal y estadístico sumamente sofisticado. Era esencial para los incas, pues así llevaban el registro de las cosas como lo seguimos haciendo hoy en día. Censos de población, inventarios de bienes almacenados, cantidades de cosecha, ganados y tributos. Pero el nudo del asunto está en otra cosa. ¿Eran solo contables o también narrativos? Porque si los nudos hablaran, tal vez te contaban la historia de todo un pueblo. Y es que hay una gran controversia que si el quipu era solo un sistema contable, como se creyó por mucho tiempo, o si realmente también era un sistema de escritura narrativa o fonética. Y ya saben que yo no tomo bando en esas peleas entre científicos, y es que de este lado tenemos investigadores como los esposos Asper, quienes sugirieron que la combinación de tipos de nudos, colores y cuerdas, la dirección de la torsión y el espaciado podrían haber codificado información no numérica, como genealógicas, leyes, relatos históricos, uno que otro chisme, en fin. Y en el otro lado, una de las propuestas más polémicas, la de William Burns, y básicamente Mr. Burns nos sugiere que es un intento incaico de codificar un alfabeto fonético. Pero esta idea sigue siendo muy debatida y no cuenta con un consenso académico. Lo cierto es que los quipus fueron el comienzo del registro sistemático de información en la prehistoria sudamericana, un sistema tridimensional único en el mundo que los incas perfeccionaron hasta convertirlo en la columna vertebral de un imperio. Y mientras en los Andes la historia se tejía en hilos y nudos, al otro lado del mar, unos comerciantes mediterráneos estaban a punto de simplificar el mundo entero con solo 22 símbolos. En todos estos lugares de los que hemos hablado, algo se repite. La escritura no nació de la nada, nació de la necesidad de pensar con las manos. Y es que hasta aquí escribir era un arte, un rito, un nudo o ciencia. Pero había un problema, era demasiado complicado. Los sumerios tenían más de 600 signos, los egipcios miles, en América glifos y nudos, y los chinos adivinaciones y símbolos sagrados. Entonces, los fenicios, comerciantes del Mediterráneo, decidieron simplificar la cosa. Crearon un sistema con los símbolos en el alfabeto fenicio y se les limitó un poco con una idea revolucionaria. Y es que cada signo representaba un sonido, no una palabra. Sin saberlo, estaban a punto de transformar el pensamiento humano en falso. Lo que hizo esta gente fue tomar símbolos de sistemas de escritura complejos, egipcio y el uniforme, y lo simplificaron. Y es que cada signo se parecía a los otros que los nombres fenicios comenzaban con. Por ejemplo, el primer signo, Alem, que significa buey, se parecía a la cabeza del buey. Este signo se convirtió en nuestra letra A. El segundo signo, Bet, que significa casa, se convirtió en nuestra letra B. De la unión de las dos primeras letras, Alem y Bet, surge la palabra alfabeto. Como todos los innovadores, los fenicios sin saberlo crearon un sistema consonante, lo que hoy llamaríamos una base. En los próximos capítulos vamos a tener el tema de las lenguas cinéticas y otras más que no fundan. Y esto fue tan poderoso que nos cambió la historia, siendo así que el mismísimo Heródoto, el padre de la historia, escribió: los fenicios trajeron el arte de las letras a Grecia. Y es que fue un antes y un después. Si bien los sistemas de escritura tienen más de 5000 años, fue hacia el 1200 a.C. que el lenguaje empezó a pensar. Para que entiendan cómo llegó a nosotros, el cuento es más o menos así. Unos comerciantes griegos se fueron de shopping a Fenicia y vieron el potencial de este invento. Solo que le encontraron un pero, y es que al tener una lengua en la que tiene mucha importancia las vocales, a esto había que hacerle ajustes. Entonces los griegos reciclaron el alfabeto fenicio tomando sonidos que no existían en griego y le asignaron un valor de una vocal, y lo hicieron de la siguiente forma. Ya les adelanté un poquito de dónde salió la A, y es que tomaron la Alep, la consonante, que significaba güey, y la transformaron en la vocal alfa, nuestra letra A. Para la E tomaron la Y, otra consonante, y la convirtieron en la vocal épsilon, para nosotros la E. La I fue la Yod y la convirtieron en la vocal iota,
la letra I. Miren esta curiosidad, y es que el signo que tomaron del fenicio para la O fue el yin, que significaba ojo, y lo convirtieron en la vocal ómicron. Y si la O fue curiosa, no se imaginan cómo salió la U. Para la última vocal comenzaron por adaptar algunos signos consonantes, como lo fue en su momento WAP o la W para nosotros, la Y, que fue la hermana de la I, la Y. Por acá entraron otros manes, los romanos, y nos entregaron la V. Y por último, en la Edad Media se desarrolló la U moderna. Así nació el alfabeto latino, la base de nuestro idioma. Walter Ohm lo resumió magistralmente. El alfabeto no solo organiza el lenguaje, organiza el pensamiento. Desde ese momento pudimos enseñar, pensar y soñar por escrito. La humanidad había pasado del dibujo a la palabra, del símbolo al sonido y del sonido a la idea. La voz por fin se había convertido en razón escrita. Así que, parceros, los trazos que hablaban hace miles de años todavía los siguen haciendo. Desde las tablillas de Sumeria hasta mensajes de WhatsApp, seguimos buscando lo mismo: ser escuchados, porque escribir es una forma de existir. Y cada palabra, cada símbolo, cada letra que trazamos es una conversación con el tiempo. La escritura fue el invento que nos permitió vencer el tiempo. Con ella pudimos hablar con los que ya no están, enseñar a los que aún no nacen. El papel no olvida, dicen los sabios, pero tampoco la piedra, ni la arcilla, ni el alma humana. Como dice Michel Foucault, la escritura no reproduce el pensamiento, lo crea. Y si al escribir no solo dejamos huellas, sino que nos inventamos a nosotros mismos. Así que cuando agarres un lápiz, cuando mandes un mensaje o firmes tu nombre, recordá que estás repitiendo un acto sagrado que empezó hace más de 5000 años. Dejar huella, comunicar y existir. Y nosotros desde este rincón del mundo seguimos contándola, pero de otra forma. Si te gustó este episodio, compartilo con tus parceros, tus profes y con ese amigo que ama la historia. Escucha los capítulos anteriores de la saga, de dónde salió eso de hablar y Voces de la Piedra. Y prepárate, en el próximo episodio les voy a contar cómo cada cultura del planeta tuvo su forma de pensar con símbolos. Nos oímos el jueves que viene. Adiós pues, y que los trazos sigan hablando.